Cuando era joven, mis padres me cambiaron por unas vacas. Organizaron una rifa con los dueños de ranchos cercanos. Al final me regalaron como si yo fuera una muñeca. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Trinidad. Crecí entre animales y tierra seca. Éramos una familia grande, 7 en total, 5 mujeres y 2 hombres. Yo era la mayor de todas las hijas, aunque todavía era una niña. En mi casa no había mucho. Dormíamos en un cuarto pequeño, con techo de lámina y paredes de barro. Mi madre se levantaba antes del amanecer para hacer tortillas. Mi padre salía a trabajar al campo con los vecinos. Desde pequeña supe que éramos pobres. No teníamos ni lo básico. A veces pasábamos días comiendo solo frijoles y un poco de sal. Pero nunca me faltó cariño, o eso creía. Mi madre era tierna conmigo. Me peinaba el cabello con cuidado y me decía que yo iba a ser alguien importante. Pero con el tiempo empecé a notar que hablaban de cosas raras. Escuchaba a mis padres decir que estaban organizando una rifa. Decían que el boleto iba a valer una vaca. Se lo ofrecían a varios hombres de los ranchos vecinos, también a gente del pueblo de abajo, pero nadie en la casa sabía cuál era el premio. Mis hermanos lo preguntaban a veces. Mi padre solo decía que era algo bueno, que eso nos iba a sacar adelante. Yo no entendía mucho. Pensaba que era una rifa como las que hacían en la escuela para juntar dinero. Mi madre en esos días me trataba diferente, me abrazaba más, me decía que me quería mucho, que nunca me olvidara de ella, que Dios siempre cuidaba a los buenos. Yo no sospechaba nada, ni siquiera cuando vi a mi padre contando las vacas que ya le habían dado. Eran 8 en total. 6 hombres dieron esas 8 vacas, cada una era una oportunidad para ganarse el premio. Mi padre estaba feliz, decía que por fin podríamos comprar maíz y reparar la casa. Una tarde, mientras jugaba con mis hermanas, vi llegar una camioneta vieja. Se detuvo frente a la casa. Bajó un hombre grande, de barba blanca y sombrero. A su lado venía un muchacho joven, tal vez de unos 20 años. No los conocía. El hombre saludó a mi padre como si ya se hubieran visto antes. Mi madre salió también. La vi nerviosa. No entendía nada hasta que escuché al señor decir que venía por su premio. No sabía de qué hablaban, pero cuando mi madre entró a la casa y sacó una pequeña bolsa con mi ropa, el corazón me empezó a latir muy fuerte. Ella no me miraba a los ojos, solo me dijo que me portara bien. Yo empecé a llorar. Le pregunté a dónde iba, pero no me respondió. Mi padre se acercó, me tomó del brazo con fuerza. Dijo que no hiciera escándalo, que todo era por el bien de la familia. Yo me solté y corrí a abrazar a mi madre. Ella me abrazó también, pero temblaba. Lloraba sin decir nada. Mis hermanas se pegaron a mis piernas, no querían soltarme. Mi padre gritó mi nombre y me ordenó que me acercara. No lo hice. Entonces vino hasta mí, me jaló del brazo y me llevó a rastras. Yo gritaba, le rogaba que no me llevara. Sentía que me ahogaba del miedo. Cuando llegamos a la camioneta intenté quedarme en el suelo. Me aferré al poste de madera del corral. El hombre mayor me miraba en silencio, su hijo también. Ninguno decía nada. Mi padre me levantó a la fuerza. Me empujó hacia el asiento delantero. Yo seguía llorando y pataleando. Mi madre gritó mi nombre. Mis hermanas lloraban detrás de ella. El hombre abrió la puerta, me acomodó en el asiento del medio. Me puse tiesa, no quería mirar a nadie. Sentía la cara ardiendo y el pecho apretado. A un lado mío iba el muchacho, al otro el señor. Yo veía por la ventana. Afuera mi madre se tapaba la boca con la mano. Mi padre solo se quedó quieto, mirando el suelo. El motor encendió. El ruido me dio miedo. No quería irme. Abrí la puerta como pude, pero el muchacho la cerró sin decir una palabra. Me miró con tristeza. Creo que también le dolía lo que estaba pasando. El señor arrancó sin voltear atrás. Después me enteré que ese hombre le había dado 3 vacas a mi padre. Por eso tuvo más oportunidades de ganarme. Yo empecé a gritar. Lloraba tanto que casi no podía respirar. Me dolía todo el cuerpo.
Intenté abrir de nuevo la puerta, pero no me dejaron. La camioneta se alejó por el camino de tierra. Yo miraba la casa por la ventana. Mi madre cada vez se veía más lejos. Mis hermanas corrían detrás gritando mi nombre. Cuando ya no las vi, me quedé en silencio. Solo me salían lágrimas. El camino era largo. Subimos por la sierra. Todo era monte, árboles y polvo. El sol se estaba escondiendo. Yo seguía con el corazón acelerado. A ratos el señor decía algo, pero no entendía. El joven a mi lado no hablaba, solo bajaba la mirada. A veces me ofrecía un trapo para limpiarme la cara, pero yo no quería tocar nada. Recuerdo el olor a gasolina, el viento entrando por las ventanas, además de que el señor no dejaba de toser. Incluso creía que estaba enfermo. Sentía un vacío en el pecho. No sabía qué iba a ser de mí. Pensaba en mi madre, en mis hermanas, en la casa de barro que dejaba atrás. Conforme subíamos el camino se hacía más angosto, empezaba a oscurecer. Yo solo veía los árboles moverse con el viento. Escuchaba el ruido del motor y los perros ladrando a lo lejos. El cielo se tornaba anaranjado. Tenía ganas de saltar, de correr, de volver, pero el cuerpo no me respondía. En un momento el señor dijo que ya casi llegábamos. Eso me dio más miedo. No sabía dónde me llevaba ni qué iba a pasar conmigo. Cerré los ojos y recé bajito. Le pedí a Dios que me ayudara, que no me dejara sola. Cuando llegamos al rancho ya era de noche. Todo estaba oscuro. El motor se apagó y solo se escuchaban los grillos. Yo tenía las manos frías y el cuerpo tenso. No sabía si debía bajarme o quedarme ahí. Fue el muchacho quien se bajó primero. Abrió la reja y luego encendió las luces de afuera. En ese momento vi la casa. Era más grande que la nuestra. Las paredes estaban pintadas y el techo parecía nuevo. Tenía ventanas de vidrio y una puerta gruesa de madera. No se veía vieja ni descuidada. Todo parecía terminado y limpio. Yo nunca había visto una casa así. También tenían muchos animales. En el patio había gallinas y patos. A un lado del corral vi unos caballos amarrados a un árbol. Y cerca de la entrada, unos 5 perros grandes que no dejaban de ladrar. Me dio miedo al principio, pero el señor les habló y se calmaron. El muchacho me dijo que bajara. Dudé un poco, pero al final lo hice. Mis piernas temblaban. Sentía el corazón en la garganta. Caminé despacio detrás de ellos, mirando a todos lados. No entendía qué hacía ahí ni qué iba a pasar conmigo. Entramos a la casa. Ellos prepararon la cena. Había cosas que para mí eran nuevas. Tenían luz eléctrica, agua, una estufa y un refrigerador. Todo eso era desconocido para mí. En mi casa cocinábamos con leña y el agua la traíamos del arroyo. Me quedé mirando todo con asombro, aunque no decía nada. El señor me dijo que comiera. Su voz era tranquila. El muchacho también habló con amabilidad, pero yo no respondí. No podía, solo asentía con la cabeza. Todo lo que quería era regresar a casa. Pensaba en mis hermanas, en mi madre, en el ruido de los grillos allá en el rancho. Sentía un hueco en el pecho. No sabía si volvería a verlas algún día. El señor me dijo que tenía un cuarto para mí. Me llevó hasta el fondo del pasillo. Era una habitación pequeña. No tenía puerta, solo una cortina vieja que cubría la entrada. Adentro había una cama con un colchón y una cobija doblada encima. Me quedé mirándolo un rato. En mi casa dormíamos sobre petates, así que eso me pareció algo raro. Me dijo que descansara, que mañana habría mucho que hacer. Luego se fue. Me quedé sola. Esa noche no pude dormir. Se escuchaban los perros ladrando afuera. Me arropé hasta la cabeza, pero igual temblaba. No era solo el frío, era el miedo. No conocía a esas personas. No sabía qué querían de mí. Miraba la cortina moverse con el aire y me imaginaba cosas. A veces sentía que alguien pasaba frente a mi cuarto, aunque no se escuchaban pasos. Cerraba los ojos con fuerza y trataba de no pensar. Lloré mucho esa noche.
Me cubrí la cara con la cobija para que no se escuchara. Extrañaba dormir con mis hermanas. Extrañaba escuchar la voz de mi madre, el sonido del molino y el olor del nixtamal. No entendía por qué me habían hecho eso, si yo siempre había intentado ser una buena niña. Pensaba en las palabras de mi padre, en su mirada cuando me subió a la camioneta. No parecía arrepentido, eso dolía más que todo. Esa noche recé bajito. Le pedí a Dios que me dejara volver a casa, que no me olvidara, que me diera fuerzas. A los pocos días de haber llegado, me dijeron que yo me encargaría de la limpieza de la casa, también de darle de comer a los animales, de lavar la ropa y de todo lo doméstico mientras ellos salían a trabajar. No me pareció raro. Desde que era niña mi madre me enseñó a hacer de todo. Decía que una mujer debía saber atender su casa desde que aprendía a caminar. Así que cada mañana me levantaba antes que ellos. Ponía agua a calentar, barría el patio, alimentaba a los perros y después recogía la ropa para lavar. A veces, cuando la camioneta se alejaba por el camino de tierra, quedaba un silencio muy grande. Los perros eran buenos, pero me miraban de una forma rara. Al principio se mantenían cerca de mí, sobre todo cuando barría o cocinaba. Pero otras veces se quedaban quietos mirando hacia los árboles, como si vieran algo. A veces gruñían bajo o corrían hacia el cerco, ladrando con fuerza. Me asustaba porque no se veía nada, ni gente ni animales, solo el monte, alto y callado. Pero ellos seguían nerviosos, como si algo intentara acercarse. Cuando el señor regresaba por la tarde, siempre traía la cara cansada. Caminaba despacio y tosía mucho. A veces se sentaba afuera mirando el cerro sin decir una palabra. Se le notaba débil, como si algo le pesara por dentro. Casi no comía, solo bebía agua y se metía temprano a su cuarto. Yo trataba de no cruzarme mucho con él. No porque fuera grosero, sino porque me daba miedo su silencio. Tenía una mirada fija, apagada. En ocasiones me daba la impresión de que me observaba mientras trabajaba, como si quisiera decir algo, pero nunca hablaba. El hijo era distinto, más joven, más tranquilo. Me enseñaba cómo querían que hiciera las cosas. Me explicó cómo cuidar a los caballos, cómo limpiar el gallinero. No era malo conmigo, pero yo era desconfiada. Mi madre siempre me decía que desconfiara de los hombres, que uno nunca sabe lo que piensan y lo que buscan. Así que hablaba lo justo. Si me pedía algo, lo hacía rápido y sin levantar la mirada. Él parecía entenderlo. A veces solo me dejaba trabajar en paz. Pasaron los días y la rutina se volvió igual. Ellos salían temprano, yo me quedaba sola con los perros. Barría el corredor, limpiaba las ventanas y lavaba los trastes. Una mañana, mientras barría el patio, algo me llamó la atención. Estaba por terminar cuando vi una figura parada en la puerta principal. Me detuve. Era raro que alguien llegara hasta allá. La figura no se movía. Estaba quieta, con un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza. Me pareció que miraba hacia la casa. Me quedé observando un momento sin saber si acercarme o no. Sentí un escalofrío. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la escuché hablar. Era una voz de mujer, ronca y lenta, que me llamó. Le respondí desde lejos que los dueños no estaban. Ella hizo un gesto con la mano, como llamándome para que me acercara. Dudé un poco, pero terminé caminando despacio hacia la entrada. Cuando estuve cerca, pude verla mejor. Era una mujer como de unos 60 años. Tenía la piel muy pálida y el rostro raro, como si un lado de la cara se le hubiera caído. No sé si estaba enferma o si era así desde siempre. Cuando hablaba, hacía un sonido extraño con los labios, como un chasquido. Era incómodo de escuchar. Me dijo que solo venía a ver a Don Chucho, así le llamó al dueño del rancho. Dijo que había sabido que estaba muy enfermo y que quería curarlo, que ella era curandera y que podía ayudarlo. Me pidió que le pasara el mensaje cuando él regresara. Yo asentí. Le dije que así lo haría. No parecía peligrosa, pero su forma de hablar me ponía nerviosa. Antes de irse me preguntó si yo me sentía triste. Tardé unos segundos en contestar.
Le dije que no, que todo estaba bien, aunque no era verdad. Ella me miró en silencio, solo unos segundos. Luego giró despacio y empezó a alejarse por el camino. La vi irse. Caminaba lento, arrastrando una bata oscura que parecía muy pesada. El rebozo se movía con el viento, pero ella no volteó en ningún momento. Se fue hasta que su figura se perdió entre los árboles. Me quedé parada un rato en la puerta. Sentí algo raro en el cuerpo, como un peso en el pecho. Volví a entrar, pero esa sensación no se me quitó en todo el día. Más tarde, cuando don Chucho y su hijo regresaron, les pasé el mensaje. No entré en detalles, solo dije que había venido una mujer que decía ser curandera. Esa noche me costó dormir. No dejaba de pensar en el rostro de aquella mujer. Había algo en su expresión que se me quedó grabado, como si me estuviera mirando incluso después de haberse ido. Pensé que tal vez estaba enferma o que tenía una parálisis. Pero su voz, su forma de moverse, el sonido de sus labios, todo eso me daba una sensación difícil de explicar. La segunda vez que esa mujer vino al rancho, yo estaba barriendo el patio. Escuché el rechinar de la reja y cuando levanté la mirada, ahí estaba de nuevo. Venía caminando despacio, con el mismo rebozo oscuro sobre la cabeza. Pero esta vez no se detuvo en la entrada, entró directo a la casa. Don Chucho estaba enfermo esos días, tosía mucho y casi no se levantaba, así que supuse que ella había venido a verlo. Pero desde que pasó por el patio, no dejó de mirarme. Primero de reojo, como curiosa, después más fija. Cada paso que daba, sus ojos se quedaban sobre mí. Yo fingí que seguía barriendo, aunque me temblaban las manos. Ella caminó hasta la puerta y antes de entrar volteó de nuevo. Sentí una presión en el pecho. No supe si era miedo o solo nervios, pero no me gustó. Entró al cuarto de don Chucho y cerró la puerta. Desde la cocina podía escuchar sus voces. La mujer hablaba bajito, pero su tono era extraño. A veces se reía, otras parecía rezar. Yo no quería escuchar, pero su voz llenaba toda la casa. En otra ocasión salió del cuarto y me dijo que necesitaba usar la mesa. Traía una bolsa de tela colgada al hombro. Sacó varias cosas y las fue poniendo una por una. No sé qué eran. Había ramas secas, frascos pequeños y un pañuelo rojo. Luego trajo a don Chucho y lo sentó frente a la mesa. Empezó a caminar a su alrededor. Murmuraba cosas que no entendía. Hacía movimientos con las manos y soplaba sobre su cabeza. A ratos me miraba, pero no decía nada. Yo me quedé quieta, sin saber si irme o quedarme. En una ocasión me pidió ayuda. Me dijo que sostuviera una veladora. La agarré con cuidado. Era negra y olía raro. No como cera, sino algo quemado, a piel. El olor era tan fuerte que me daban ganas de toser. Ella no parecía notarlo. Mientras hacía su ritual, empezó a tararear una melodía. Era un sonido bajo, como un lamento. A veces abría los ojos tanto que parecían salirse de su cara. Luego me miraba de golpe y me mostraba los dientes, como si se burlara. Solo lo hacía por un segundo y después seguía con lo suyo. Yo bajaba la vista, no quería mirarla. Sostenía la vela y contaba los segundos para que terminara. No sabía por qué, pero sentía que había algo malo en ella. Cuando por fin terminó, recogió sus cosas y se fue. Don Chucho se quedó dormido en la mesa. El hijo la acompañó hasta afuera. Yo me lavé las manos una y otra vez, aunque no sabía qué intentaba quitarme. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y seguía escuchando ese sonido, ese tarareo. Parecía venir de lejos, desde el monte. A veces lo escuchaba muy suave, como si alguien lo cantara al viento. Otras veces sentía que estaba dentro de la casa. Hubo noches en que me despertaba de golpe porque lo oía cerca de mi cuarto. Duraba solo 1 o 2 segundos. No sabía si era mi imaginación o si de verdad había alguien allí. Los perros también lo notaban. A veces se levantaban de golpe, con las orejas paradas y la cola tensa. Miraban hacia los árboles y gruñían bajito. Yo los veía y sabía que no era solo mi cabeza. Ellos también lo escuchaban. Cada día me sentía más cansada, me dolía el cuerpo sin razón.
A veces tenía sueño todo el día, como si no descansara nunca. Y aunque nadie me decía nada, yo sentía que algo no estaba bien. Por las noches lloraba en silencio. No quería que me escucharan. Pensaba en mi madre, en mis hermanas. Imaginaba sus risas, sus voces, los días que pasábamos juntas. Me preguntaba por qué me habían mandado tan lejos, qué hice mal. A veces pensaba en escapar, pero no sabía por dónde. El monte era demasiado grande, y aunque no me trataban mal, no me sentía libre. Solo quería volver a casa, volver a sentirme segura. También me daba miedo que esos hombres me hicieran algo. No era que fueran agresivos, pero a veces los sorprendía mirándome raro, como con curiosidad. Me hacía sentir incómoda, sobre todo el hijo. Aunque parecía amable, tenía momentos en que se quedaba callado mirándome sin decir palabra. Yo hacía como que no me daba cuenta. Seguía con mis tareas y fingía calma, pero por dentro estaba llena de miedo. El tarareo seguía apareciendo algunas noches, a veces lejano, a veces tan cerca que parecía al lado de mi cama. Nunca abría los ojos, solo me tapaba con la sábana y rezaba bajito. Seguía sin entender cuál era la enfermedad del dueño, y menos entendía cómo es que esa mujer lo estaba ayudando. Fue por esas fechas cuando empezaron a pasar cosas raras. No fue de un día para otro. Todo comenzó con algo que parecía sin importancia, pero que con el tiempo me empezó a dar miedo. Cada mañana don Chucho me daba un vaso de leche. Decía que era buena para mantenerme fuerte. La sacaba directo de la vaca, aún tibia, pero tenía un sabor raro. Era ligeramente agria. Al principio pensé que era por el balde o porque la vaca estaba enferma, pero no. Siempre sabía igual. Él me miraba fijo mientras me la tomaba. No me hablaba con enojo, pero su mirada me hacía sentir obligada. No me atreví a decirle que no, aunque el sabor me revolviera el estómago. Lo hacía porque sabía cómo trataba a su hijo. Lo había visto varias veces. A veces le gritaba por cualquier cosa. Si el muchacho se tardaba o hacía algo mal, don Chucho agarraba un palo y se lo aventaba. No siempre le daba, pero el golpe sonaba fuerte. Le decía cosas feas, que no servía para nada, que por su culpa el rancho estaba cayéndose. El hijo no le respondía nunca. Solo agachaba la cabeza y seguía trabajando. Pero yo notaba que por dentro le dolía. Había momentos en que se le veía la rabia en los ojos. Una vez hasta rompió una cubeta de un golpe. Y cuando me vio observándolo, fingió que no había pasado nada. Por eso yo prefería no contradecir a don Chucho. Hacía todo lo que me pedía. Lavaba, cocinaba y cuidaba a los animales sin quejarme. Pero el miedo se me fue metiendo poco a poco. Además, aún no sabía cuál era mi propósito real en esa casa. Fue durante esos días que empecé a sentir algo raro en el cuerpo. Al principio pensé que era el cansancio. Por las noches cuando me acostaba, sentía un hormigueo en la boca. Era como si algo se moviera dentro de la lengua. Pequeños cosquilleos, como si caminara algo diminuto. Con el paso de los días, esa sensación se extendió. Subía y bajaba por mi garganta, luego por los brazos, y después llegaba a las piernas. No era dolor, era incomodidad. Me hacía apretar los puños y morderme los labios para no llorar. A veces me levantaba a medianoche y me echaba agua en la cara. Quería sacarme esa sensación de encima, pero no se iba. Sentía como si algo caminara dentro de mí. No se lo dije a nadie, ni a don Chucho ni al hijo. No quería que pensaran que estaba loca. Pero cada noche era peor. A veces hasta soñaba que me abrían el pecho y sacaban cosas del color de la tierra, como gusanos. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo muy rápido. En esos mismos días la mujer del rebozo empezó a regresar, pero ya no venía solo cuando ellos estaban. En ocasiones llegaba cuando yo estaba sola. Una vez ellos habían bajado al pueblo y yo estaba pensando en irme. Llevaba días planeándolo. No tenía un rumbo claro, pero solo quería escapar. Esperé a que el sol bajara un poco. Preparé un pañuelo con unas tortillas y algo de ropa. Cuando iba hacia la puerta la vi. Ahí estaba, parada frente a la reja, vestida completamente de negro.
el rebozo tapándole la cara. No se movía, solo me miraba. Sentí que las piernas me pesaban. Me quedé quieta unos segundos y después la saludé. Le pregunté qué quería. Ella, con esa voz lenta y ronca, me preguntó por don Chucho. Dijo que venía a verlo otra vez. Le dije que no estaba, que había bajado al pueblo. Pensé que se iría, pero no. Se quedó parada. No entró, pero tampoco se movió. Dijo que esperaría. Yo regresé a la casa. Cerré la puerta, aunque podía verla por la ventana. Seguía quieta, mirando hacia adentro. No sabía si realmente me miraba a mí o a la casa, pero su presencia me ponía nerviosa. Los perros no ladraban, pero se quedaron escondidos bajo el corredor. Uno de ellos hasta gemía bajito, como si le doliera algo. Pasaron horas y la mujer seguía ahí, no se movía. Yo caminaba por la casa tratando de no mirar hacia afuera, pero sentía que me observaban desde todos los rincones. Fue extraño, porque aunque sabía que ella no había entrado, sentía su presencia dentro. Era como si la casa se hubiera llenado de algo denso. No podía explicarlo, pero sentía que ella estaba ahí, aunque no la veía. Era una sensación que me oprimía el pecho. Cuando por fin escuché el motor de la camioneta, sentí alivio. Corrí a la ventana y vi cómo el muchacho y don Chucho regresaban. La mujer seguía parada frente a la reja, esperándolos. Ellos hablaron con ella un rato y después entraron. Yo me quedé en la cocina, en silencio. No quise acercarme. Sentía miedo. Desde ese día, su olor, su voz, su presencia, todo se me quedó en la cabeza. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí de nuevo el hormigueo en la lengua, pero esta vez era más fuerte. Subía hasta la cabeza y bajaba hasta los pies. Con el paso de los días noté que don Chucho empezó a sentirse mejor. Ya casi no tosía por las noches. Seguía delgado, pero su cara tenía más color. Hasta su voz se escuchaba diferente, más firme. Me pedía que cocinara más. Comía como si no lo hubiera hecho en días. Mi madre decía, como amarrado, con desesperación. A veces me quedaba observándolo sin decir nada. Pensaba que era raro que justo cuando yo me sentía más débil y cansada, él pareciera más fuerte. Cada mañana me costaba levantarme. Me dolía el cuerpo y tenía esa sensación de pesadez en el pecho. Pero no decía nada, solo seguía con mi rutina. Una noche me desperté porque escuché algo afuera. Era como si alguien caminara alrededor de la casa. Al principio pensé que serían los perros o algún animal del monte. No eran pasos normales, era como si arrastraran algo por el suelo. Me quedé quieta en la cama, el corazón me latía rápido. Intenté cerrar los ojos y hacer como que dormía. Me tapé con la sábana. Pero entonces escuché una risa. Era suave, bajita, como si alguien se burlara. Una risa de mujer. En cuanto la oí, supe que era ella. Era la misma mujer que venía a ver a don Chucho. La reconocí por la forma. Era una risa entrecortada, con ese sonido húmedo que hacía con los labios. Pero esta vez sonaba distinta, como si viniera mezclada con el llanto de un animal. Me tapé con la sábana. No quería moverme. Escuchaba la risa cada vez más cerca, hasta que se detuvo justo afuera de mi cuarto. El silencio que siguió fue peor. Y de pronto algo golpeó la pared, justo al lado de donde estaba acostada. No fue fuerte, fue como si lanzaran una piedra pequeña. Se escuchó una, luego otra. Yo apreté los dientes para no gritar. Cerré los ojos con fuerza. Quería pensar que era el viento, pero este no ríe ni lanza piedras. Después escuché un sonido leve, el ruido de la cortina moviéndose. Era un sonido que conocía bien, porque cada mañana yo misma la corría para dejar entrar la luz. Era como un susurro de tela. Supe que alguien había entrado a mi cuarto. No me atreví a mirar. Sentía el cuerpo tenso. Había alguien moviéndose muy despacio cerca de mí. De pronto sentí que el colchón se hundió a mi lado. Alguien se había sentado en la cama. La tela rechinó por el peso. Y entonces lo escuché. Un tarareo.
Era el mismo que hacía aquella mujer cuando curaba a don Chucho. La misma melodía, lenta, repetitiva, sin palabras. Solo ese murmullo que parecía venir de muy lejos. Quise moverme, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Era como si algo me sujetara. El tarareo seguía, a veces más alto, a veces bajito. Y luego sentí una mano. Se apoyó sobre mi cabeza. No la vi, pero lo supe. Era pesada y fría. Me apretó con fuerza, tan fuerte que sentí que me iba a romper. La voz no me salía, solo las lágrimas. No sé cuánto duró. Tal vez minutos, tal vez horas. Solo recuerdo que de pronto todo se volvió oscuro. Sentí que el cuerpo se me dormía, la cabeza me zumbaba, después nada. Cuando abrí los ojos, la luz del día ya entraba por la cortina. El aire olía a humo como si alguien hubiera quemado algo. Tenía el cuello adolorido y los ojos hinchados de tanto llorar. Me quedé acostada un buen rato sin moverme. No sabía si había sido un sueño o si realmente había pasado. Pero la marca del colchón seguía, justo a un lado mío, como si alguien hubiera estado sentado toda la noche. Recuerdo muy bien un día que estaba preparando la comida. Era mediodía y el sol caía fuerte sobre el techo. En la cocina solo se escuchaba el molcajete contra la piedra. Estaba machacando unos chiles para hacer una salsa. De pronto algo se movió por el rabillo del ojo. Fue apenas un instante, una sombra que pasó por la esquina baja de la puerta. Pensé que era uno de los perros. A veces entraban a la cocina buscando comida. Pero esta vez fue diferente. Fue solo ese movimiento lento, pegado al suelo. Levanté la vista y miré hacia la puerta. Lo que vi me heló el cuerpo. No era un perro, era algo que se arrastraba. Desde el suelo vi una figura con cuerpo de animal, pero con una cabeza extraña. El cabello le caía hacia adelante, largo, como si fuera de mujer. Se movía despacio, pero no parecía tener miedo. Sentí un nudo en el estómago. Me pegué contra la pared sin entender lo que estaba viendo. La piedra del molcajete se me cayó de las manos. Aquella cosa se acercó un poco más. Podía ver su cuerpo cubierto de pelo oscuro. Tenía patas como de perro, pero su cabeza era humana. El cabello le cubría casi todo el rostro, pero por debajo se alcanzaba a ver algo pálido, casi blanco. Soltó una risa pequeña. Fue corta, seca. No sonaba como un animal. Era la misma risa que había escuchado aquella noche fuera de mi cuarto. La criatura se detuvo unos segundos. Después avanzó rápido en 4 patas hasta quedar frente a mí. Se movía con fuerza, golpeando el suelo con las patas. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que se me iba a parar. De pronto empezó a retorcerse. El cuerpo se doblaba como si le doliera. Se arqueaba hacia atrás, sacudiendo la cabeza. Era un movimiento horrible, como si intentara vomitar. Pero no salía nada, solo gemidos, gruñidos y esa risa entrecortada que parecía venir de más de una boca. Yo no podía moverme. Tenía la espalda pegada a la pared. Rezaba bajito, pedía que desapareciera, que se fuera, que no me tocara. Las lágrimas me corrían por la cara. Mis piernas temblaban. Sentía que si daba un paso más me caía. Aquella cosa levantó la cara. El cabello se le corrió hacia un lado y entonces la vi. Era mi hermana, o al menos eso parecía. Tenía el rostro de la más pequeña pero deformado. Un lado caído, torcido, como el de la mujer que venía a curar a don Chucho. Sus ojos estaban vacíos, pero me miraban directo. La boca se abría en una sonrisa muy larga. Grité con todas mis fuerzas. Los perros afuera empezaron a ladrar. Ladraban y gemían al mismo tiempo. Parecía que también tenían miedo. Ninguno se acercaba. Aquella cosa seguía frente a mí, con la cabeza ladeada, riéndose. Era un sonido bajo pero constante. Jamás había sentido tanto terror en mi vida. Yo traté de moverme. Me arrastré hacia un rincón, pegada a la pared. Tenía las manos temblando y lo único que hacía era rezar. Repetía las oraciones que mi madre me enseñó, aunque ni siquiera recordaba si las decía bien.
La criatura se acercó un poco más. Podía sentir su respiración. Caliente, pesada. Tenía la boca torcida y los dientes manchados. Me miraba como si disfrutara verme llorar. Y entonces, sin aviso, todo cambió. El ruido de los perros se hizo más fuerte. Uno de ellos empezó a aullar. Yo cerré los ojos. No quise ver más. Sentía que el corazón me iba a estallar. Tapé mis oídos con las manos, pero igual podía escuchar la risa. Era un sonido que se metía en la cabeza, que hacía doler el alma. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Pero cuando por fin abrí los ojos, ya no había nada. La cocina estaba vacía, solo el molcajete y la salsa regada por todos lados. Afuera los perros seguían ladrando, pero desde lejos, no se acercaban a la casa. Salí al patio sin pensar. Me senté en el suelo mirando a todos lados. El aire estaba helado, aunque el sol seguía arriba. Sentía el cuerpo temblar, pero no del frío sino del miedo. No había nadie, no había nada. Aún así la energía seguía presente. Los perros seguían mirándome desde lejos. Ninguno se movía, ninguno se atrevía a acercarse. Y yo sentada en el suelo solo podía pensar en el rostro de mi hermana, en su cara deformada, en esa sonrisa que no era suya. Cuando vi que la camioneta venía subiendo por el camino, sentí un alivio extraño. No sabía si estaba feliz de verlos o si solo quería que alguien me sacara de ese lugar. Los esperé parada en la puerta del rancho. Tenía las manos sudadas y el corazón acelerado. Cuando se bajaron, corrí hacia ellos. Les dije que estaba viendo cosas, que algo raro pasaba. Les conté que ya no quería quedarme más ahí. Les pedí que me dejaran ir, que solo quería regresar a mi casa, a mi familia. Don Chucho me miró serio. Me dijo que me calmara, que ahí no pasaba nada, que seguramente eran mis nervios o mis sueños. Pero yo no podía tranquilizarme. Sentía el cuerpo ligero, como si fuera a desmayarme. Le insistí, le dije que no estaba inventando. Las noches, los ruidos, esa mujer que llegaba y desaparecía. Le juré llorando que quería irme, que podía irme caminando si quería, pero que me dejara hacerlo. Me subí a la camioneta sin pensar. Cerré la puerta con fuerza y empecé a llorar. No me importaba dónde me llevaran, solo quería salir de ahí. Pero don Chucho se enojó, se puso rojo. Caminó hasta donde estaba y abrió la puerta de golpe. Me jaló con tanta fuerza que no pude resistirme. Grité, pero no sirvió de nada. Sentí cómo me arrastraba hacia el corral. No entendía cómo tenía tanta fuerza. Se veía viejo, pero su agarre era firme, como si tuviera una fuerza nueva. Me llevó hasta una bodega donde guardaban el alimento de los caballos y las herramientas. Era un cuarto de madera, con las paredes llenas de polvo y el suelo cubierto de costales. Me empujó adentro. Le supliqué que me dejara salir. Le dije que no haría nada, que solo quería irme tranquila. Pero no me escuchó. Cerró la puerta y escuché el sonido del candado por fuera. El corazón se me fue hasta los pies. Empecé a golpear las tablas. Gritaba que me dejara libre, que no quería estar ahí. Pero nadie respondía. Miré por las rendijas y alcancé a ver su sombra alejándose. Grité su nombre. Le pedí por favor, pero no se detuvo. La luz del día comenzaba a bajar. En el interior el aire se sentía caliente y pesado. Busqué una salida, una grieta, algo que pudiera romper. Pero todo estaba bien cerrado. Solo había costales de grano, un rastrillo viejo y un balde vacío. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, sintiendo cómo el miedo me iba consumiendo. Cuando la noche empezó a caer, pensé que vendrían a sacarme, que todo había sido un castigo momentáneo. Pero no, nadie vino. La oscuridad llenó el cuarto poco a poco. La única luz que entraba era la que se filtraba entre las tablas desde la casa principal. Esa luz formaba sombras en el piso, largas y delgadas. A veces, cuando movía la cabeza, me parecía que una de esas sombras tenía forma de persona, como alguien agachado, de cuclillas, mirándome desde la esquina. Me quedaba quieta para ver si se movía, pero seguía igual.
Aún así sentía que respiraba cerca de mí. El aire olía a heno húmedo y a metal. De vez en cuando se oía un golpe suave contra la pared, como si algo rozara la madera por fuera. Juro que sentía que había alguien caminando. Me acurruqué entre los costales, con la cabeza cubierta. Cerré los ojos y recé en voz baja. Pero por más que rezaba, no me sentía tranquila. Hubo un momento en que casi me venció el sueño. Estaba entre despierta y dormida cuando sentí un suspiro muy cerca. Era una respiración lenta, pesada. Me quedé inmóvil. No abrí los ojos. No quería ver lo que fuera que estaba ahí. La respiración duró unos segundos y después se fue. El cuarto volvió a quedarse en silencio. Al final me quedé dormida. El cuerpo ya no me respondía. Soñé con mi casa, con mis hermanas, con el olor a humo de la cocina. Soñé que mi madre me abrazaba y me decía que todo estaba bien. Siempre rezaba, nunca me olvidé de mis santos. Cuando desperté, el sol ya entraba entre las rendijas. Me dolía todo el cuerpo. Tenía la boca seca y los ojos hinchados. Me sentía tan débil que apenas podía moverme. Al mirar mis brazos noté unas marcas rojas. Eran pequeñas, como piquetes. Me revisé las piernas y también estaban llenas de ellas. Parecían mordidas, me picaban y dolían. Pensé que serían insectos, pero no recordaba haber sentido nada durante la noche. Además, estaban en lugares donde la ropa me cubría. Intenté ponerme de pie, pero las piernas no me respondían bien. Me temblaban. La cabeza me daba vueltas. Me sentía vacía, sin fuerza. No sé cuántos días estuve encerrada ahí. Perdí la cuenta. A veces dormía todo el día. Otras despertaba cuando ya era de noche. No me daban de comer seguido. Había momentos en los que pasaba horas mirando el techo, sin fuerzas ni para llorar. El hambre dolía, pero con el tiempo se volvió una costumbre. El cuerpo se me fue haciendo liviano. Me pesaban más los pensamientos que la carne. A veces creía escuchar voces afuera, pero cuando me acercaba a la puerta solo había silencio. No sé si fueron 2 o 3 días, tal vez más. Lo que sí recuerdo es que durante las noches pasaban cosas que no puedo explicar. A veces me despertaba porque sentí algo cerca. Era una presencia cálida, como si alguien se metiera conmigo entre los costales. Al principio pensé que era el hijo de Don Chucho, pero no. Eso que me tocaba no respiraba como una persona. Era un abrazo, pero no uno bueno. Era como si algo se enredara en mí, lento, con cuidado. Sentía cómo me rodeaba por la espalda, cómo me apretaba. Y entonces, sobre mi cuello, sentía el roce de un cabello. Era largo, áspero, como el de una mujer. Me rozaba la nuca y la espalda. Cerraba los ojos con fuerza, tratando de pensar que era un sueño. Pero era real, puedo jurarlo. Sentía el peso de ese cuerpo pegado al mío. Después venía una sensación peor. Era como si me chuparan la piel, como si algo succionara de mí lo que tenía dentro. Primero en el brazo, luego en la mejilla o en el cuello. En distintos lugares. No dolía, pero me dejaba muy mal. Cada vez que eso pasaba, amanecía agotada, la boca seca, la garganta ardiendo, el cuerpo sin fuerza, como si por las venas ya no corriera nada, ni vida. Intentaba mantenerme despierta, pero el sueño me vencía. A veces escuchaba esa respiración sobre mi oído. Era lenta, pero pesada, como si arrastrara aire. Y luego esa risa, esa horrible risa. Era la misma que había escuchado aquella noche. Bajita, burlona, con ese sonido húmedo que hacía con la boca. Me lo hacía tan cerca del oído que sentía su aliento. Era como si se divirtiera con mi miedo. No me atreví a moverme, ni siquiera podía llorar. El cuerpo no me respondía, solo me quedaba quieta, esperando que terminara. Y cuando al fin lo hacía, quedaba en silencio absoluto. Ni los perros ladraban esas noches. El tercer día escuché pasos afuera. No era Don Chucho, eran más suaves, era su hijo. Abrió la puerta despacio y entró con un balde de agua y un plato de comida. Yo estaba tirada en el suelo, envuelta en un costal.
Tenía la piel pálida y los labios partidos. Apenas podía levantar la cabeza. Él se acercó sin mirarme, me ayudó a incorporarme un poco y me dio agua. Sentí cómo me quemaba la garganta, pero la bebí toda. Después me pasó el plato. No era mucho, pero para mí fue suficiente. Mientras comía, le pedí llorando que me dejara ir. Le dije que no podía seguir ahí, que me sentía mal, que algo me estaba quitando la vida. Pero no dijo nada, solo movió la cabeza y me quitó el plato. Ni siquiera me miró, se fue sin explicarme nada. Cerró la puerta otra vez. Y yo me quedé sola, con el corazón hundido. Esa noche me sentí un poco más fuerte por la comida, pero al amanecer todo se fue. Lo poco que había recuperado desapareció. Sentía el cuerpo aún más débil, como si todo lo que me daba se me escapara en sueños. Cada noche lo mismo. Esa presencia que volvía, ese abrazo que me dejaba sin energía, esa respiración en mi nuca. Yo sabía que era ella, no podía ser otra cosa. La misma mujer que entraba al rancho, la que venía a curar a don Chucho, la que se reía con esa boca torcida. A veces mientras me abrazaba, escuchaba su voz. No decía palabras, solo hacía ese sonido con la lengua, como chasqueándola. Con el tiempo dejé de soñar, ni siquiera sentía miedo. Era como si poco a poco me fuera vaciando, como si esa cosa me chupara la vida hasta dejarme hueca. Yo sé que era real, puedo jurarlo. Sentía su peso, su cabello, su respiración. No era un sueño. Vivir encerrada ahí se volvió una angustia. El día me dolía por el hambre y la noche me dolía por el miedo. No sabía qué era peor. Después de un tiempo, todo se salió de control. Ya no recuerdo bien los días, todo se volvió confuso. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción de las horas, del sol, de la noche. Mi cuerpo ya no respondía, ni siquiera podía mantenerme despierta. Solo escuchaba cosas, los perros ladrando de vez en cuando, pasos afuera, voces que no sabía si eran reales o si estaban dentro de mi cabeza. A veces el sonido del viento, otras el silencio completo. Ya no tenía fuerzas para comer. Me dejaban comida a veces, pero ni siquiera podía levantar la mano. Todo mi cuerpo se sentía vacío, como si me hubieran drenado por dentro. La piel me ardía y me dolía hasta respirar. No sé si fueron días o semanas. No sé si alguien entraba o si seguía sola. Todo se volvió una mezcla de sueños, pesadillas y momentos cortos donde despertaba sin entender nada. Lo único que recuerdo de esos días son las voces. Las escuchaba dentro de mi cabeza, como si me hablasen muy cerca. Eran las voces de mi familia, de mi madre, de mis hermanas, a veces hasta la de mi padre. Pero no eran dulces, no eran como las recordaba, eran crueles. Me decían que no me querían, que siempre había sido un estorbo, que todo lo que me estaba pasando era porque lo merecía. Me decían que era débil, que no servía para nada, que nadie me iba a buscar. Intentaba taparme los oídos, pero las voces seguían. A veces las oía dentro de los sueños, a veces despierta. Era como si esa mujer se metiera en mi mente y usara sus voces para herirme. En mis pesadillas la veía con sus rostros. A veces tenía la cara de mi hermana menor, otras la de mi madre, pero todas estaban deformadas, torcidas, igual que la suya. Sonreían, se reían de mí. Yo solo lloraba en silencio. No podía moverme. Sentía que la oscuridad me cubría entera, como si me estuviera hundiendo poco a poco. En algunos momentos abría los ojos, pero todo era borroso. Veía sombras moverse alrededor. No sabía si eran personas o si solo eran parte de mis sueños. A veces escuchaba el sonido de las cadenas del portón, el golpe del viento contra las tablas. Pero nada tenía sentido. Y entonces de pronto algo cambió. No recuerdo bien cómo. Solo sé que un día abrí los ojos y ya no estaba en el mismo lugar. La luz era diferente, todo olía limpio. No había polvo, no había costales ni tablas. El techo era blanco y había una ventana con cortinas. No entendía nada.
Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía. Mis brazos estaban delgados, mi piel pálida. En ese momento vi una figura acercarse. Era una mujer, tenía una bata blanca. Pensé que era la bruja, que había vuelto, pero no. Quise hablar, pero no pude. La garganta no me dejaba, me dolía. Ella me acomodó la cobija y me dijo algo que no escuché bien. Su voz sonaba lejana, como si viniera desde otro cuarto. Yo solo lloré. Lloré sin entender por qué. Lo único que sé es que cuando desperté ya no estaba en el mismo lugar. Todo lo que pasó después fue una historia muy larga. No recuerdo bien cómo salí de ese lugar, ni cuánto tiempo pasó. Lo que sí recuerdo es que cuando desperté en el hospital, mi madre estaba ahí. Ella fue quien llevó a la policía. Fue ella quien acusó a mi padre. Fue ella quien llegó con los agentes hasta el rancho donde me tenían. Mi madre me contó llorando que me encontraron en muy mal estado, que apenas respiraba. Dijo que cuando me vio no creyó que estuviera viva. Yo estuve en coma por 8 meses en una clínica de la ciudad. 8 meses sin saber del mundo. Todo lo que vino después fue confuso. Mi madre me explicó que tardó en buscarme porque tenía miedo. Mi padre la amenazaba. Le dijo que si hablaba, se llevarían a las otras niñas también. Ella lloraba mientras me lo contaba. Me pidió perdón muchas veces. Me decía que lo sentía, que nunca imaginó que mi padre sería capaz de algo así. A veces cuando la miro, todavía la veo con ese mismo dolor en los ojos. No pasa un solo día sin pedirme perdón, pero yo ya no le guardo rencor. Con el tiempo entendí que ella también fue una víctima, que solo hizo lo que pensó que era necesario para sobrevivir. Ella me contó que fue un milagro que la policía le hiciera caso, que al principio no la querían escuchar, pero algunos vecinos del pueblo la ayudaron. Fue gracias a ellos que los agentes subieron hasta la sierra y me sacaron de ahí. Mi madre dice que nunca perdió la fe, que cada día rezaba para que yo estuviera viva, y lo estuvo haciendo incluso cuando todos le decían que ya no había esperanza. El gobierno del municipio se encargó de arrestar a mi padre. Al principio también querían encerrar a mi madre por cómplice, pero al final no lo hicieron. A don Chucho y a su hijo también los llevaron presos. Investigaron a la gente que participó en aquella rifa, aunque muchos lo negaron. Dijeron que no sabían nada, que todo había sido un malentendido. A veces pienso que sigo soñando, que todo lo que estoy viviendo no es real, porque hay noches en las que todavía siento que sigo atrapada en ese rancho. Cierro los ojos y escucho el sonido de la cortina moviéndose, los pasos en la tierra, el tarareo de esa mujer. Y no sé si estoy despierta o dormida. Mi madre me dijo que los policías encontraron cosas horribles dentro de la casa, que había velas negras, huesos, que todo eso estaba cerca de donde me tenían encerrada. Yo no recuerdo haberlo visto, pero no me cuesta creerlo. Estoy segura de que la mujer que iba al rancho era una bruja, que le robaba mi energía y se la daba a don Chucho. No encuentro otra explicación. No entiendo cómo él pasó de estar enfermo a verse más fuerte, mientras yo me iba apagando cada día. Ella entraba cada noche a ese cuarto, a veces con su risa, otras en silencio, y me vaciaba, me quitaba lo que era mío. Hubo un momento en el que casi perdí la fe. Pensé que Dios me había olvidado, pero no fue así. Con el tiempo entendí que sobrevivir fue una forma de fe también, aunque no me curé del todo. Ahora vivo con mi madre y con mis hermanas. Ya no estamos en el mismo municipio. Nos mudamos al centro del país, a un lugar más tranquilo. Nunca me casé ni tuve hijos. Y la verdad no lo necesito. Soy feliz así. A veces cuando cae la noche y el viento sopla fuerte, mi madre se sienta conmigo y hablamos de lo que pasó. Ella siempre termina pidiéndome perdón, con lágrimas en los ojos. Y yo siempre le digo lo mismo, que ya no hay nada que perdonar, que la quiero con toda mi alma, que las dos fuimos víctimas de algo más grande. Hay cosas que tal vez nadie entienda. Hay heridas que no se ven, pero siguen. Y aunque muchos crean que todo quedó atrás, yo sé que hay noches en las que la oscuridad vuelve. Porque a veces cuando cierro los ojos todavía siento su respiración en la nuca.
y escucho su voz, tarareando bajito como si todavía estuviera a mi lado. Hola huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Aprovecho para agradecer que hayan llegado al final del relato. Es un placer poder compartir con ustedes. Gracias por todo el amor y todo el cariño. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.